Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias a los grupos que ya pasaron y al esfuerzo que están dando los grupos posteriores al nuestro. Aunado a ello, nosotros, pues, un poco del aporte, bastante mínimo porque los temas son muy amplios, que vamos a brindarles, gira en torno a lo que son los derechos humanos, como mencioné anteriormente, focalizado en las personas adultas mayores. Como primera idea fundamental es identificar en qué sentido se toma lo que es el aspecto de vulnerabilidad cuando hablamos de las personas adultos mayores. Pues usualmente se suele utilizar sin discrepancia alguna lo que son términos como riesgo social o peligro social o vulnerabilidad, y se usan de manera indistinta en lo que es la doctrina o la práctica misma. Pues en realidad cuando nosotros explicamos o hablamos de lo que es vulnerabilidad, vamos a tratar de comprender todos esos factores, tanto externos o internos, que pueden llegar a colocar en una situación de peligro o de riesgo los derechos o garantías de una persona, que pueden ser tanto de manera individual o de forma colectiva. Bajo esta premisa, cuando nosotros mencionamos lo que son las personas adultos mayores, hay que identificar a qué grupo vamos a individualizar para garantizarle estos derechos, estas protecciones o esta especialización respecto a leyes tanto nacionales como internacionales que protegen a este grupo. Sin embargo, es importante hacer la distinción terminológica que se utiliza muchas veces sin distinción alguna o de forma indistinta en lo que es el vocabulario común. Por ejemplo, muchas veces se suele utilizar los vocablos eh, personas de la tercera edad para referirse a este mismo grupo vulnerable que estamos tratando en este trabajo. Sin embargo, por ejemplo, cuando leemos lo que es la definición que brinda la Real Academia Española a través de su diccionario jurídico, es que las personas de la tercera edad son todos aquellos adultos que han cumplido más de 65 años. Pero para concretar la idea de un término jurídico que se utiliza dentro de la legislación salvadoreña, vamos a llamarlos como personas adultos mayores en vista y del artículo 389 del Código de Familia a todo este grupo de personas adultas que han cumplido más de 60 años. Dejando aclarado esto, vamos a tratar de retomar la idea de por qué entonces los adultos mayores se conciben como un grupo vulnerable. Hay que tratar de analizar de que uno de los términos que muchas veces se utiliza es sobre a qué se va a referir también cuando vamos a hablar de la violencia hacia lo que es adulto mayor o la vulnerabilidad de lo que especificada en lo que es una persona adulta mayor. Al referirnos a esto vamos a tratar de comprender todo este conjunto de acciones, de omisiones o tratos por negligencia que realizan las instituciones, los familiares, los grupos sociales y que vulneran ciertos derechos, ciertas garantías especiales que requieren este grupo de personas. Entonces, todas estas acciones, omisiones o negligencias van a fomentar lo que son la vulnerabilidad hacia la persona adulto mayor. En vista de ello, ¿cuál es el motivo principal que hace a estas personas vulnerables? ¿Cuál es este motivo sobre el cual actúan, se omite o se practica negligencia? En vista de que toma partido todas estas violaciones de derecho hacia hacia ese grupo de personas. Y pues usualmente cuando se lee doctrina o en la práctica, se critica mucho sobre si son aspectos dentro del sistema de salud, del sistema económico, del sistema político, inclusive si las instituciones, tanto públicas o privadas, no garantizan la participación de este grupo. Sin embargo, muchas veces se comete este error de que se identifican las consecuencias y no la causa principal que hace a este grupo vulnerable. Esta causa principal que nosotros acotamos es la carencia o las violaciones que sufre esta persona en lo que es su propia autonomía. Cuando nosotros hablamos de autonomía, todo esto que posee una persona
o que se va obteniendo mediante el tiempo es la capacidad de poder hacer las cosas de un accionar o de un pensar propio de la persona, sin la necesidad de una ayuda de terceros. Sin embargo, este grupo se ve bastante vulnerado porque mediante el paso de los años van adquiriendo la necesidad de la intervención de ciertas personas, tanto del grupo familiar como del grupo social, que le puedan tratar de impartir o de apoyar en ciertas necesidades básicas que este grupo de personas requieren. Es en este punto de que se pone en manos de terceros la dependencia de estas personas de mayores de 60 años, que pueden existir ciertas violaciones de derechos humanos o ciertos daños a los derechos humanos de estas personas. Entonces, cuando se da esta pérdida de autonomía por lo que es la necesidad de los adultos mayores a ser atendidos por terceros, es que se dan ciertas consecuencias cuyo número es legión. Sin embargo, en lo que respecta a esta breve exposición, vamos a individualizar en 3 circunstancias. Lo primero, las violaciones que sean en el aspecto de salud, en el aspecto económico o por el grupo familiar al cual les pertenecen, que en este caso se refiere a cuando la misma familia toma la potestad sobre las personas adultos mayores y mediante esta capacidad potestativa sobre las personas adultos mayores se da una violación a esta autonomía y los principios que deben regir para cuidar a estos individuos. Es por ello que muchas veces se suele leer que los daños, tanto psicológicos o físicos, que se hacen hacia personas adultos mayores no se identifican porque existen ciertas creencias de que las personas adultos mayores dentro del ámbito familiar son las personas que no reciben daños. Sin embargo, muchas veces ese motivo es por la carencia de información o comunicación o de la capacidad de asistir a ciertas instituciones gubernamentales para recibir asistencia por violencias a sus derechos como personas. Por otra parte, en el sentido de como una consecuencia de lo que es la autonomía, como una consecuencia de lo que es la pérdida progresiva de la autonomía de estas personas, siempre focalizando el sentido de que dependen más de terceros para realizar sus actividades cotidianas, se suele también lidiar con una de las consecuencias de ello, que es en el sentido económico. Pues los adultos mayores muchas veces pierden o las personas que están a su cargo, ya sean cuidadores o familiares, administran de mala manera el sentido pecuniario o la forma adquisitiva de recursos económicos de estas personas, lo cual coloca en escena la carencia de que estas personas adultas mayores puedan acceder a ciertos recursos o necesidades básicas mediante la mala administración que hacen los terceros a los recursos pecuniarios de estos individuos. Y finalmente, que en el trabajo también se menciona, que es el aspecto de la salud. Muchas veces existe una carencia en lo que es la individualización de las circunstancias o de las necesidades que requiere cada persona adulto mayor. Si bien se sabe de que la vejez la afecta a cada individuo de manera distinta y de forma análoga o de forma similar, las enfermedades pueden presentarse en distintos grados o de distinta forma, o ciertas enfermedades se presentan en unos persona adulto mayor y en otras no, y al no individualizar el tratamiento específico para cada persona, se suele muchas veces recabar la idea de que se generaliza las circunstancias o las medidas que estos individuos requieren, lo que hace que muchas veces estas personas no accedan al sistema público
para optar por ciertas medicinas o cierta protección a lo que es su derecho de salud. Nuevamente, vemos que como el cuidado que muchas veces requiere de la potestad de una persona, en el aspecto de las personas adultos mayores se puede ver vulnerado por esto mismo, de que necesita el apoyo de terceros para poder acceder a ciertas garantías o ciertas necesidades que requiere para su desarrollo. Dejando aclarado el punto anterior, es momento, si en el orden de ideas que hemos ido, de identificar cuál es la vulnerabilidad, de a qué se refiere cuando se vulnera o cuando por acción, por omisión o por negligencia se daña o se coloca en riesgo la persona adulto mayor, o la causa principal de todo este aglomerado de consecuencias que vulneran sus derechos, y lo hemos individualizado en lo que es la necesidad de depender de terceras personas para desarrollarse de manera individual. Vamos a tocar ahora entonces cuáles son las ciertas medidas que el Estado toma la potestad para proteger a este grupo vulnerable. Pues posteriormente mi compañero Amaya de Hayes les explica cuáles son todo este cúmulo de valores, principios o reglamentos que se ven colocadas en ciertas convenciones de índole internacional. No obstante esta premisa, pues yo les voy a explicar un poco acerca de cuáles son la normativa que se posee acá en El Salvador y que protegen a este grupo de personas. Prioritariamente vamos a tocar los ciertos artículos que comprenden en el Código de Familia para proteger a las personas adultos mayores. Pues el Código de Familia, que entra en vigor en el año de 1994, surge como una necesidad de la protección del grupo familiar. Ya bien el artículo 32 de la Constitución establece que la familia es el grupo social por excelencia, es la base fundamental de la sociedad y del Estado, lo que garantiza que se tome como una prioridad necesaria un código específico que proteja a todo este círculo familiar. Dentro de ellos se encuentran lo que son las personas adultos mayores, y ya bien todos estos principios que protegen e individualizan ciertas garantías a este grupo vulnerable las encontramos en el título número 2 del libro quinto del Código de Familia, los cuales abarca ciertos principios rectores, ciertos derechos fundamentales y deberes de este grupo de personas. En realidad, la manera de actuar, de eliminar esta vulnerabilidad, bien lo menciona lo que es el artículo 392 del Código de Familia, como una actuación de un eje transversal, de un eje que actúe de forma conjunta, es decir, que requiere de la participación tanto de la sociedad, de la familia y del Estado, para tratar de evitar en lo máximo posible la vulnerabilidad de este grupo de personas. Por su lado, el artículo 394 menciona un total de 14 artículos dentro de los cuales se mencionan ciertas garantías específicas y necesarias o prioritarias para este grupo de personas. Es importante destacar que desde el artículo del Código de Familia surge la necesidad de crear un régimen especializado. Por eso, por decreto legislativo número 717, es aprobada la Ley Especial Integral para la Persona Adulto Mayor. Esta ley va a cumplir como un colegiado de aproximadamente, de 41 artículos de un título único, que va a tratar de mencionar ciertos valores, principios o derechos propios especializados a la protección o de garantizar el acceso de estas personas al desarrollo máximo de los derechos fundamentales que se encuentran tanto, como lo mencionamos anteriormente, en el Código de Familia,
así como ciertos principios o aseveraciones constitucionales y que tratan de establecer la igualdad del acceso a la justicia respecto a los grupos sociales. Cabe destacar que muchas veces cuando se toca este tema de las personas adultos mayores, se trata de identificar a quién le corresponde prioritariamente la protección de este grupo. Respecto a ello nos aclara el artículo 3 de esta ley que acá estamos tratando, de que el grupo principal que debe garantizar el acceso o la protección de los derechos fundamentales de la persona adulta mayor es la familia. Muchas veces inclusive se puede notar cómo este mismo grupo familiar es el mismo grupo que coloca en escena los riesgos que pueden para acceder a esta persona al disfrute de sus derechos. Y muchas veces cuando el grupo familiar le falte a la persona adulto mayor, el artículo 4 de este cuerpo normativo que acá estamos citando también menciona que le corresponde al Estado, mediante sus instituciones, garantizarle una institución para que pueda la persona adulto mayor, en la medida de lo posible, desarrollarse y que pueda lograr disfrutar de las garantías o derechos fundamentales que le son establecidos en ciertas normativas. Aunado a ello, el artículo 5 de la Ley de Atención Integral para la Persona Mayor, al igual que el Código de Familia, menciona un orden de derechos fundamentales que le deben ser acreditados a este grupo en especial. En realidad son aproximadamente 15 derechos fundamentales que acá se reconocen en el artículo 5. Sin embargo, es importante destacar la idea de 4 derechos fundamentales que acá se reconocen. Uno de ellos, por ejemplo, es que todo adulto mayor necesita de la familia para lograr su desarrollo, que requieren de los medios aptos para poder vivir y poder utilizar y garantizarle el disfrute de las garantías propias a este grupo, que pueda acceder al sistema de salud y que pueda ser individualizado mediante las circunstancias salubres que esta persona requiera. Y también podemos encontrar el derecho a que no tiene esta persona adulto mayor ser discriminada por razón de su edad, de su sexo o por las circunstancias propias que pueda tener como persona mayor de 60 años. Por otro lado, en vista de la necesidad de ciertas aclaraciones o de la aplicación de esta ley que estamos tratando, se vio el ímpetu de crear una nueva normativa que tratara de reflejar las medidas, las formas o las expansiones sobre las cuales va a actuar el reglamento, siguiendo un cierto reglamento para la aplicación de la Ley Especial Integral para la Persona Adulta Mayor. Es por ello que en el mismo año que se crea la ley, entra en vigor el 5 de septiembre de 2002 el reglamento de la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. De este cuerpo normativo, algo que es importante destacar es que presenta 3 principios en su artículo número 5 que dirigen o que deben dirigir políticas públicas a futuro, o las instituciones o la ley que antes estamos tratando, o inclusive este reglamento, para garantizar o para acentuar las bases sobre las cuales debe encaminarse toda protección de garantías o derechos fundamentales. Estos principios se encuentran reconocidos, como lo mencioné en el artículo 5, y se dividen en 3. Uno de ellos es la universalidad, es decir, que toda esta acción conjunta de la sociedad, del Estado y de la familia para garantizarle ciertos derechos individualizados a la persona adulta mayor
deben tratar de matizar todos los riesgos posibles a la mayor cantidad posible de la población adulta mayor que se encuentra en el territorio nacional. Por otro lado, y es importante recabar un poco más en esta idea sobre la cual se dirigió el trabajo, que es la normalización. Cuando se menciona en este aspecto la normalización como un principio rector, es de que la persona adulta mayor, en la medida de lo posible y de las circunstancias de las cuales pueda actuar que pueda actuar en estado de independencia de terceras personas de las cuales necesita apoyo. Como mencionamos, en el momento de que este grupo vulnerable requiere del apoyo de terceras personas, puede llevarse este apoyo que se deja en manos de terceros que puedan concurrir ciertas violaciones de derechos. Por eso muchas veces se presenta este principio como esencial tanto en políticas públicas, en leyes y en reglamentos que protegen a la persona adulta mayor, porque es necesario que en la medida de lo posible el Estado garantice ciertos medios para que puedan actuar de forma independiente en ciertas circunstancias del devenir de su día a día a este grupo de personas. Y aunado a ello, es importante reconocer el tercer principio que acá se menciona y que es el principio rector de la democratización, es decir, que debe existir una participación mucho más abierta de este grupo de personas dentro de las diferentes estratos o esferas que la misma sociedad gregaria identifica, como son la participación dentro de los ámbitos de la política, de la comunidad, de las actividades comunitarias, de la recreación o de las participaciones en el grupo familiar que le permitan a la persona adulta mayor no sentirse un individuo aislado a la misma realidad social, sino que tenga un papel importante o un papel principal dentro de las diferentes circunstancias sociales. Buenos días. En cuanto a los derechos humanos de las personas mayores, hay que mencionar que el instrumento internacional encargado de la protección de estos es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Dicha convención fue adoptada en Washington, D.C. el 15 de junio de 2015. Sin embargo, esta entró en vigor hasta el 11 de enero de 2017. Entre los países signatarios de esta se encuentran países como Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador. El Salvador, de hecho, se adhirió a esta convención el 13 de marzo de 2018. Esta convención en su artículo 2 recoge una serie de conceptos o definiciones fundamentales para el estudio de esta temática. Algunas de estas definiciones pueden ser, por ejemplo, el envejecimiento, que el envejecimiento es cualquier cambio natural por el que pasa una persona que involucra una serie de cambios físicos, psicológicos, biológicos y psicosociales, menciona también dicha convención. Otro de los conceptos o definiciones es abandono, el cual dice que es una acción, ya sea deliberada o no, también puede ser una omisión, que traiga consigo el sufrimiento o el daño o alguna vulneración a los derechos de los adultos mayores. También otra definición es el concepto de adulto mayor, que según esta convención es cualquier persona que pase de los 60 años de edad. También establece de que cualquier otra nación o estado puede determinar otra edad para que sea considerado adulto mayor, siempre y cuando la edad que estos estados determinen no sobrepase los 65 años de edad. Otro de los conceptos o definiciones básicas que establece esta convención es el de la discriminación, que consiste en cualquier acto que conlleve a la
exclusión o segregación de los adultos mayores de un grupo de la sociedad. Esta discriminación puede darse por distintos factores, por ejemplo, edad, vejez, etnia, raza, religión, género, entre otras. Pero el factor que nos interesa a nosotros en este momento de discriminación es el factor de vejez, ya que esto consiste en que algunos adultos mayores son discriminados, segregados o excluidos de la sociedad por la simple condición de que son personas mayores. Esto es lo que la Convención reconoce como discriminación de edad por vejez. A continuación, explicaremos de forma más detallada el contenido de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esta convención está compuesta de 41 artículos y 7 capítulos. El capítulo 1 de esta convención lo encontramos regulado de los artículos 1 y 2, el cual habla de su objeto, su ámbito de aplicación y las definiciones que les mencioné anteriormente. Las definiciones que les mencioné anteriormente no son todas las que están reguladas en la convención, sin embargo en el documento se encontrarán todas las definiciones que esta menciona. También habla de el objeto, el cual es fomentar una actitud de respeto por parte de los estados, una protección hacia los derechos de las personas mayores y que estos puedan vivir plenamente en una sociedad mediante el respeto y el goce de los derechos que esta convención y que además los estados les otorgan. También el capítulo 2 habla de los principios generales de esta convención. Este capítulo está compuesto solamente por el artículo 3 de esta convención. Entre algunos principios están, por ejemplo, la valorización de los derechos humanos de las personas mayores. Está también el principio de la igualdad y no discriminación. Este principio podría entenderse de que todas las personas son iguales ante la ley, incluyendo, por ejemplo, de que una persona de 60 años de edad, que ya es considerada una persona mayor, goza de los mismos derechos que una persona de 25 años. También la no discriminación. Esto se refiere a de que ninguna persona mayor, en este caso, bajo ningún objeto puede ser discriminada, excluida socialmente o ser víctima de alguna práctica que menoscabe su dignidad como persona solo por el hecho de ser una persona mayor. Es lo que anteriormente mencionaba como discriminación por edad por vejez. También está el principio del bienestar general de los adultos mayores. Significa de que este principio es que los estados, partes de esta convención, tienen, digamos, el deber de garantizar el bienestar de los adultos mayores en todas las esferas o en todos los aspectos que a la vida de estos respecta. Por ejemplo, bienestar en su cuestión de salud, bienestar económico, bienestar cultural, social, entre otros. También está la autorrealización. Esto viene también ligado a otro principio que reconoce esta convención, que es el principio de la independencia, el cual dice de que un adulto mayor tiene el derecho, si él así lo desea, de realizarse como persona bajo sus propios medios. También está la promoción y defensa de los derechos humanos de los adultos mayores. Este principio también significa de que los estados, partes de la convención, tienen la obligación de promover los derechos que estas personas gozan y también de defender dichos derechos en caso haya una vulneración a estos. También tenemos el capítulo 3, que son los deberes de los estados parte. Este capítulo está conformado por el artículo 4. Entre los deberes están, por ejemplo, prevenir, sancionar y erradicar las conductas que representen una vulneración a los derechos de las personas mayores. Esto se puede realizar mediante
políticas, prácticas y leyes secundarias que los estados pueden promulgar, entre otras formas. Otro deber también es el de crear programas o políticas encaminadas a la defensa de los adultos mayores como tal. Y otro de los deberes de los estados que menciona la convención es el de crear instituciones públicas que se encarguen de velar por la protección de los adultos mayores en el país. También tenemos el capítulo 4, que son los derechos protegidos. Este es el capítulo más extenso de la convención y podríamos decir en un punto reflexivo que es también de los capítulos más importantes, ya que en este está compuesto desde el artículo 5 hasta el 31 de la convención. Y este es el que regula todos los derechos que las personas mayores poseen. La estructura de esta convención o de este capítulo basa un derecho por artículo. Entre ellos encontramos entre los derechos más importantes podríamos encontrar, por ejemplo, el derecho que tienen todas las personas a ser tratadas por iguales. Este se encuentra en el artículo 5 de la convención. Esto podría significar que los adultos mayores, como lo mencioné antes, tienen el derecho a que sean tratados por igual, así como son tratadas las demás personas. También está el derecho a la vida en el artículo 6, pero no solamente el derecho a la vida, sino también el derecho a vivir una vida plena. Entonces, podríamos entender de este artículo que es deber de los estados garantizar la vida de los adultos mayores mediante políticas o medidas que, primero, aseguren de que un adulto mayor no va a estar envuelto en situaciones que pongan en riesgo su vida, y también de que le va a asegurar los medios necesarios para que estas personas puedan vivir de forma digna. También tenemos el derecho a la seguridad social, que significa que en el artículo número 17, que significa que los estados tienen el deber de otorgarles un seguro social y a todas las personas mayores, así como también de garantizarles que en lo que respecta al ámbito social, a la sociedad en la que ellos se desenvuelven, van a tener la seguridad de que sus derechos son respetados. También está el derecho al trabajo en el artículo 18. Este establece de que, por ejemplo, un adulto mayor no puede ser privado de un trabajo por el simple hecho de ser una persona mayor. Aquí podría entrar también lo que conocemos como discriminación de vejez, ya que estarían siendo excluidos de un trabajo solo por su condición de edad. También está el artículo 19, el cual habla del derecho a la salud de los adultos mayores. Este artículo establece de que es deber de los estados garantizar mediante sus instituciones de salud, hospitales, clínicas municipales, etc., que los adultos mayores van a tener una atención digna de ellos y una atención que responda a todas sus necesidades, ya que como grupo vulnerable que son los adultos mayores, estos necesitan una atención mucho mayor. También está el derecho a la educación en el artículo 20. Esto se puede ver reflejado en la realidad donde vemos bastantes personas mayores que aún están estudiando porque en su juventud, sea cual sea la razón, no pudieron realizarlo en ese tiempo y lo están haciendo ahora, ya que es un deber del Estado y poder garantizar que sin importar su edad siempre van a tener acceso a la educación. También está el derecho a la justicia en el artículo 31, que es el último de este capítulo. Este derecho a la justicia o acceso a la justicia, como está plasmado en la convención, significa de que los adultos mayores tienen el derecho,
por ejemplo, de dirigir sus peticiones por escrito ante algún tribunal, de que sean resueltas estas peticiones, así como también de que tengan acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado, ya que como gozan de igualdad de derechos, también tienen el derecho de exigir estas prerrogativas mediante el sistema judicial. También tenemos el capítulo 5, que es el artículo 32 nada más. Este capítulo habla sobre la toma de conciencia de esta convención. En este capítulo, la convención exhorta a los estados partes o estados firmantes de esta a que tienen que fomentar y dar a conocer a toda su población los derechos que en esta convención se encuentran contenidos. Esto con el fin de que toda la población sepa los derechos que tienen las personas mayores y también la promoción de mecanismos para la defensa de estos. Por ejemplo, en El Salvador, como es un estado firmante de esta convención, tiene el deber de hacer saber a todos los adultos mayores o personas mayores los derechos de los que ellos gozan en base a esta convención y alguna otra ley que El Salvador haya promulgado, y también tiene el deber de promover mediante la sociedad la defensa de estos derechos. Por último, por últimos dos capítulos encontramos primero el capítulo 6, que es del artículo 32 al 36. Este capítulo habla sobre los mecanismos de seguimiento de la convención. Esto significa, por ejemplo, como sabemos, esta convención es creada por la Organización de Estados Americanos. Entonces, la Organización de Estados Americanos crea organismos o juntas encargadas de verificar el seguimiento de todos los países que están dando a las convenciones que están ellos adhiriéndose, ratificando, firmando, entre otras formas. Esto significa de que la Organización de Estados Americanos va a vigilar qué están haciendo todos los países que han suscrito esta convención en materia de avances en cuanto a la protección de los derechos humanos. También tenemos, por último, el capítulo número 7 de la convención, el cual habla sobre las disposiciones generales. Se encuentra entre el artículo 37 y el artículo 41. Este artículo, más que todo, lo que regula es la ratificación de esta convención, la adhesión o cualquier otra forma en la que los estados partes regulan el contenido en esta convención, así como también, por ejemplo, regulan las quejas que puede hacer cualquier persona interesada por una vulneración de derechos humanos ante la Organización de Estados Americanos. Pues, por último, nosotros como grupo sugerimos a los demás ver una película. Como nos fue asignado recomendar una película, serie o documental, nosotros como grupo elegimos la película El Juez porque consideramos que si bien la película no trata específicamente sobre una vulneración a los derechos humanos de las personas mayores, se logra sensibilizar a las personas sobre por qué los adultos mayores son considerados un grupo vulnerable y por qué necesitan una especial atención por parte de la sociedad. También escogimos dicha película porque en ella también se reflejan las necesidades que tienen los adultos mayores, por ejemplo, una salud digna, también la necesidad que tienen de vivir una vida digna, y por último también porque en esa película también se nos refleja exactamente por qué es que los adultos mayores, además de todos los derechos que tienen el derecho a una familia en sí. Y esto lo vemos claramente en dicha película al ver de que el señor, que era adulto mayor, tenía ciertos problemas de salud y necesitaba una
necesitaba que los miembros de su familia lo apoyaran. Entonces nosotros sentimos o consideramos que todos estos factores logran hacer la sensibilización acerca de, logran que el público comprenda que los adultos mayores son una parte importante de la sociedad y como tal merecen ser protegidos. Gracias.